Yo soy Juana de Arco. Y esta es mi vida. Nací en 1412, en la bella Domremy, un pequeño pueblo campesino al este de Francia. Crecí en una humilde familia entre campos de trigo y rezos al atardecer, mientras la guerra devoraba la tierra que me vio nacer. La guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra no era un rumor lejano. Era el fuego devastador que arrasaba aldeas, era el llanto desgarrador de los desplazados, era la sombra silenciosa de un enemigo que parecía invencible. Francia estaba rota, humillada, dividida entre ingleses y borgoñones. Yo era apenas una niña cuando escuché las voces por primera vez. San Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita me hablaron con claridad. Juana, tú salvarás a Francia. Tú conducirás al delfín Carlos hasta su coronación. Al principio pensé que era un sueño, pero la fe convirtió aquel mandato en mi vida entera. Tenía miedo, sí, pero no había lugar para la duda. Dios me había dado un destino más grande que yo misma. A los 17 años dejé mi hogar. Tras viajes difíciles y burlas de quienes no creían en mí, llegué a Chinon. El delfín Carlos, heredero al trono de Francia, se escondió vestido de plebeyo entre su corte para probarme, pero lo reconocí de inmediato. Me arrodillé ante él y le dije: vos sois el heredero de Francia, y Dios me envía para levantaros sobre el trono. Tras duras pruebas y exámenes, me entregaron una armadura, una espada y, sobre todo, mi estandarte blanco. En él estaban bordadas las flores de lis y el nombre de Jesús. Ese estandarte no servía para herir, sino para guiar, no para matar, sino para inspirar y liderar. Orleans llevaba meses cercada por los ingleses. Las murallas resistían como podían, pero la ciudad estaba al borde del hambre y la rendición. Los ingleses, con unos 4000 soldados bien armados, habían levantado bastidas, torres y empalizadas alrededor, como garras de hierro que asfixiaban a la población. Dentro quedaban apenas unos 2000 defensores, debilitados, hambrientos y sin esperanza. La noche en que crucé las líneas y entré en la ciudad, el pueblo me recibió con alegría y con lágrimas. Sus manos se alzaban hacia mí como si vieran un milagro. Esa misma esperanza debía convertirse en acero al amanecer. El 4 de mayo atacamos la bastida de Saint-Lô. La batalla comenzó con el rugido de la artillería. Las bombardas lanzaban proyectiles que sacudían el suelo, y las flechas inglesas caían como lluvia negra sobre nuestros hombres. Avanzamos con escalas, protegiéndonos con mantas húmedas contra el fuego. Yo iba delante, con el estandarte ondeando, gritando a los hombres que Dios estaba con nosotros. El aire estaba cargado de humo, el olor de la pólvora y de la sangre se mezclaban hasta asfixiar. Finalmente, tras horas de lucha encarnizada, la bastida cayó. El 6 de mayo marchamos contra la bastida de San Agustín. El combate fue aún más feroz. El cielo se cubrió de flechas, los gritos de los hombres pereciendo retumbaban contra las murallas, y cada paso hacia adelante era una lucha contra la muerte. Una piedra me alcanzó y caí al suelo. Pude oír un murmullo de desesperación, como si el ejército entero sintiera que la esperanza se derrumbaba conmigo. Pero me levanté, ensangrentada, tomé mi estandarte y avancé otra vez. Esa visión encendió una furia en los corazones de mis soldados, que finalmente derribaron las defensas. El 7 de mayo, atacamos Les Tourelles, la fortaleza más importante del sitio. El río rugía a nuestro lado, y sobre el puente los ingleses habían levantado una fortaleza imposible de tomar. Avanzamos bajo un diluvio de flechas y piedras, y fue allí donde una flecha atravesó mi hombro. El dolor me arrancó un grito, me caí y la sangre empapó mi armadura. Los hombres me llevaron atrás, y muchos pensaron que todo estaba perdido. Pero arranqué la flecha, pedí que me vendaran, y regresé al frente. Cuando me vieron, con el estandarte alzado y la herida sangrando, una ola de furia recorrió a los franceses. Cargaron con una violencia incontenible, escalaron las murallas y tomaron Les Tourelles. Los ingleses huyeron, y al día siguiente levantaron el sitio. Orleans estaba libre. Aquel día, Francia resucitó. Con Orleans liberada,
no detuvimos el avance. Teníamos unos 7000 hombres y la moral más alta en décadas. Los ingleses aún ocupaban fortalezas a lo largo del río Loira. Era hora de expulsarlos. En Jargeau, con 1200 ingleses atrincherados, el combate fue casa por casa. Las calles se llenaron de humo, los techos ardían, y los gritos se mezclaban con el estrépito de las espadas. Subimos por las murallas bajo una lluvia de proyectiles, y al tercer día la ciudad fue nuestra. William de la Pole cayó prisionero. En Meun, el puente sobre el Loira era clave. Lanzamos nuestra caballería primero. El choque de cascos retumbó como un trueno, y la formación inglesa se quebró como cristal. Apenas hubo resistencia. En Beaugenki, los ingleses intentaron resistir, pero su moral estaba rota. Se rindieron antes de que nuestra artillería destrozara las murallas. Y entonces vino Patay, el 18 de junio. Allí se decidiría el destino de Francia. Los ingleses tenían unos 5000 hombres, confiados en sus arqueros de arcos largos, que tantas veces habían destrozado a los franceses. Nosotros éramos 4500, pero la velocidad fue nuestra arma. La caballería francesa cargó antes de que los arqueros pudieran preparar sus estacas defensivas. Recuerdo la visión de los caballos galopando, los estandartes ondeando, el suelo temblando bajo el trueno de cascos. La carga arrasó las líneas inglesas con facilidad. Fue una masacre. Centenares de arqueros murieron antes de disparar una sola flecha. Sus comandantes fueron capturados. Patay fue nuestra revancha por siglos de humillaciones. Con las rutas despejadas, marchamos hacia Reims con unos 12.000 hombres. A cada paso, los pueblos abrían sus puertas. La gente lloraba al vernos, las campanas repicaban sin cesar. Era como si toda Francia hubiera despertado de un largo letargo. El 17 de julio de 1429, en la catedral de Reims, el arzobispo ungió a Carlos con el óleo sagrado. Yo me arrodillé con el estandarte en alto y lágrimas en los ojos. El delfín era ahora Carlos VII, rey de Francia. Mi misión parecía cumplida. Pero la guerra no había terminado. Yo quería marchar sobre París. El rey dudaba, sus consejeros temían mi influencia. Aún así, atacamos en septiembre de 1429. París estaba defendida por 4000 hombres, con murallas altísimas y fosos profundos. Avanzamos con escalas, mientras los defensores disparaban sin piedad desde lo alto. El aire se llenó de flechas y proyectiles de piedra. Yo avancé con el estandarte, pero una flecha me atravesó la pierna. Caí, y el dolor me paralizó. Mis hombres intentaron seguir, pero sin mí en primera línea el ímpetu se desmoronó. El ataque fracasó, y tuvimos que retirarnos. Fue una amarga derrota. En mayo de 1430, en Compiègne, intentamos resistir un ataque borgoñón. Ellos tenían unos 6000 hombres, nosotros apenas 1500. Organizamos salidas rápidas contra sus líneas, pero en una de ellas quedé rodeada. Mi caballo fue derribado, y caí al suelo. Luché, pero me capturaron. Vendida a los ingleses, me llevaron a Rouen. El juicio fue una farsa. Decenas de clérigos, muchos de ellos enemigos, me interrogaron sin cesar. Me acusaron de herejía, de vestirme como hombre, de escuchar voces demoníacas. Yo respondí siempre lo mismo, que mis voces eran de Dios y que mi misión fue justa. El 30 de mayo de 1431 me llevaron a la hoguera. No sentí miedo alguno. El cadalso estaba rodeado de gente. Algunos lloraban, otros gritaban insultos. Yo subí con paso firme. Ataron mi cuerpo al poste, y la leña crujía bajo mis pies. Cuando el fuego subió, el humo me cegó y el calor me envolvió. Entonces grité con todas mis fuerzas: ¡Jesús! Esa fue mi última palabra. Las llamas consumieron mi cuerpo, pero no mi causa. Años después, reconocieron mi inocencia. Siglos más tarde fui canonizada como santa. Pero yo sigo siendo Juana,
la doncella de Orleans, la campesina que se atrevió a creer en lo imposible. Yo soy Juana de Arco. Y aunque mi cuerpo fue ceniza, mi espíritu sigue cabalgando por Francia, porque la fe y el valor nunca mueren.